Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. La lección del día jueves nos trae una de las oraciones más hermosas que encontramos en la Biblia. Hay muchas. La oración de Daniel es un resumen exacto de lo que se le había advertido a la nación en Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su parte en el pacto. Y cuando se analiza la oración de Daniel, vemos que Daniel se refiere dos veces a la ley de Moisés. Sin duda, aquí se incluía a Deuteronomio, y ese es el caso en el cual el libro de Deuteronomio es referido por el profeta Daniel. El amor a Dios y la observancia de sus mandamientos siempre van juntos. Se amonesta a los que aman a Dios de que muestren ese amor guardando sus mandamientos. Lo dice Juan el capítulo 14 y el versículo 15. Es un requisito esencial que acompaña uno al otro. El amor a Dios trae como resultado la obediencia alegre y voluntaria. Al final del tiempo, la verdadera iglesia se distinguirá por la obediencia de los mandamientos de Dios. Y tristemente, al igual que el pueblo de Israel, el pecado del pueblo hoy en día no es por la ignorancia que se tenga con respecto a la verdad, sino la desobediencia voluntaria o adrede, aún conociendo la verdad. La Biblia define la desobediencia como cualquier elección que es contraria a lo que Dios ha instruido. Y la desobediencia de Adán resulta en la humanidad siendo separada de Dios. Las naciones de Israel y de Judea fueron destruidas debido a la desobediencia de las leyes de Dios. La obediencia siempre ha sido la respuesta a la desobediencia, pero la desobediencia tiene unas consecuencias. Incluso esas consecuencias están después del arrepentimiento. No porque yo me arrepienta voy a evitar las consecuencias de lo que haya hecho. No. En la Biblia la desobediencia siempre ha tenido sus consecuencias. Por ejemplo, la Biblia comparte en Jueces el capítulo 2 que después de que Josué murió, los israelitas desobedecieron y adoraron otros dioses, dentro de otros actos de desobediencia. Dios se enfureció e impuso las consecuencias, como vender a su pueblo a la esclavitud, como permitir que Israel fuera derrotado por muchas naciones en las batallas. Según la Biblia, así, si una persona puede volver a Dios después de la desobediencia, el daño ya está hecho. La obediencia después de la desobediencia no cambia en realidad las consecuencias de las malas acciones o aún de las malas elecciones. Por ejemplo, la Biblia cuenta la historia de Manasés, el rey de Judá, en 2 de Crónicas, el capítulo 33. Aunque el rey Manasés se arrepintió y volvió obedientemente y vivió por el resto de sus días casi en obediencia, el daño de sus acciones ya estaba hecho. Las personas continuaron desobedeciendo a Dios, lo cual permitió la destrucción de Judea. La obediencia de las leyes de la naturaleza proporcionan también salud y felicidad. Y esta es una forma en la cual a muchos no les gusta, pero en realidad hace parte de la obediencia a Dios. Todas nuestras familias, nuestros hijos deberían recibir una instrucción para que conozcan su propio organismo físico y desde la edad temprana, mediante una instrucción paciente, llegar a comprender con fidelidad que deben obedecer las leyes que gobiernan su ser, si quieren estar libres de dolor y de enfermedad. El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo saludable. Y deberíamos comprender que las vidas pueden ser útiles si no quedamos enfermos postrados en la cama. Tampoco podemos agradar a Dios si acarreamos enfermedades justo a causa de la desobediencia de las leyes de la naturaleza. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes. Cuando nosotros tratamos de ser obedientes,
Vienen entonces grandes y hermosos beneficios. Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia, si escogemos desobedecer sus mandamientos. Podemos gritar fe, fe, solamente fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios, la cual es: la fe sin obras es muerta. Lo dice Santiago el capítulo 2 y el versículo 20. Una fe tal solo será como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Antes de la caída de nuestros primeros padres, se había ellos guardado el sábado, y este sábado que se había instituido en el Edén, ellos lo siguieron guardando justo después de la expulsión del paraíso. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido algo que tarde que temprano aprenden todos aquellos que pisotean la ley de los mandamientos, y es a saber, los preceptos divinos son sagrados e inmutables, además de que la pena por la transgresión es ineludible. Antes de pecar deberíamos pensar en las consecuencias del pecado que vamos a cometer y en los terribles castigos que podemos recibir de ello. Aún si nos arrepentimos de corazón, las consecuencias están ahí. Son el resultado. Así no estamos seguros en un momento contra los ataques de Satanás. No tenemos tiempo para descansar de esta obra vigilante y ferviente que debemos hacer diariamente. No debemos dormir un momento en nuestro puesto. Esta es una contienda que tenemos importantísima en cada uno de nuestros días, y están implicadas consecuencias eternas, consecuencias de vida para vida, consecuencias de muerte para muerte. Esto entonces se trate de vida o de muerte. Dios ha hablado y quiere que el hombre obedezca. No pregunta si le es conveniente o no hacerlo. El Señor de la vida y la gloria no consultó su conveniencia o placer cuando dejó su puesto y aquella elevada posición jerárquica que tenía en el cielo, para luego venir a este mundo a ser un varón de dolores y experimentado en quebrantos, para aceptar esa ignominia, esa muerte, a fin de librar al hombre de las consecuencias de esa desobediencia. Jesús murió no para que el hombre y sus pecados sean en realidad desechados. Sin embargo, el Señor murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. El hombre ha de abandonar el error de sus caminos. Debe seguir el ejemplo de Cristo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces repito la acción. El Señor murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. Negándonos a nosotros mismos y obedeciendo la palabra a todo coste, es como adquirimos entonces ese estado que estamos buscando. Tanto por ejemplo como por precepto, debemos demostrar que reverenciamos y que amamos una fe verídica. Por ejemplo, hablando bien de las cosas sagradas. No permitimos jamás que se escape de nuestros labios una expresión de ligereza o de trivialidad cuando nosotros citamos las Escrituras. Al tomar la palabra en nuestras manos, debemos recordar que estamos en Tierra Santa y hay ángeles a nuestro alrededor a quienes nosotros podemos ver si fuesen aún abiertos nuestros os. Entonces debe ser tal nuestra conducta que debemos dejar que cada alma con la cual nos relacionamos quede en ella la impresión y la atmósfera pura que nosotros debemos irradiar. Una palabra vana, una risa trivial, puede inclinar un alma en la dirección indebida. Son terribles las consecuencias de no tener una relación constante con el Señor. Si después de habérsele dado tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos
que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advirtió: en dolor seréis sepultados. Y eso no es lo que queremos para nuestra vida. Ese no es el fin de nuestra vida. Lo que queremos es vida, vida sana, vida en Cristo Jesús y la salvación. Tenemos dos opciones, dos puertas: la de la obediencia o la desobediencia. Una desobediencia adrede, aun cuando conocemos cuáles son las consecuencias, será un castigo y un fin inevitable para nuestras vidas. Que consagremos nuestra vida a la obediencia a la palabra del Señor, y así entonces podamos nosotros tomar los frutos de esa obediencia. Que el Señor les bendiga.